¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien todos por ahí en casa. Hoy vamos a continuar con nuestras aplicaciones de Palladio en diferentes texturas. Recordemos que hemos estado viendo diferentes acabados y combinaciones de producto. Espero nos estén siguiendo de muchas partes del país y fuera del mismo. Esperemos que las cosas también por allá estén muy bien. Y vamos a dar un espacio para que nos podamos conectar. Si hay dudas, preguntas, algunas sugerencias que ustedes tengan, podemos hacer unos espacios para poder dar solución a sus preguntas. Como ya lo hemos estado mencionando, vamos a seguir teniendo aplicaciones de producto y esperamos que en casa nos estén siguiendo con mucho cariño. Desde aquí los saludamos, los amigos de Corep de México. Vamos a iniciar con lo que es la identificación del sustrato y las condiciones que estos deben tener. Recordemos que nuestras superficies siempre deben de estar limpias, secas, libres de grasa, libres de polvo y estructuralmente sanas. Una vez de que ya tenemos identificadas nuestras superficies, vamos a proceder a prepararlas, para lo cual vamos a iniciar nuestra aplicación. Bienvenidos a todos en casa nuevamente y vamos a empezar los procesos de aplicación. Juan, antes de que inicies, la gente nos pregunta si manejas algún tipo de pintura sanitizante ahorita que es la temporada, ¿qué nos puedes recomendar que maneje Corep como productos sanitizantes? Para nuestros amigos en casa, Corep de México maneja dos tipos de producto que son sanitizantes en pintura. Uno especial para áreas de hospitales y sector salud, que es Sanipaint H, y una para casa o de doméstica, que es Sanipaint D, las cuales son productos antibacteriales y nos van a ayudar a proteger y a prevenir algún contagio o alguna propagación de algún germen. Para nosotros en casa estos productos son base agua, y los hay en una diferente gama de colores. Entonces pueden estar disponibles para uso doméstico o ya para un uso mayor, que en este caso pueden ser áreas blancas, como hospitales y para cocinas y algunos comedores industriales. ¿Cuál sería el sistema de aplicación para estas pinturas? Para el caso de esto sería un Sotopaint AH, que es un antihongos, y posteriormente ya vendría nuestro acabado, que sería Sanipaint D en el uso doméstico, y posteriormente incluso un barniz especial para proteger en el caso de lavar con algún agente antibacterial, que sería un Sanicil. Y para nosotros en el hospitalario pues tenemos esas observaciones. Eric de la Ciudad de México nos dice, entonces entiendo que son pinturas normales, se aplicarían con rodillo, con brocha, de forma normal como cualquier pintura, libres de plomo, algún solvente. Así es, recordemos que nuestros productos son base agua y para nosotros es muy importante porque son bajos en lo que se llama VOC o productos volátiles, que son los que se dispersan en el ambiente. Y son base de agua totalmente, y además su tiempo de secado es muy corto, estamos hablando de 2 a 3 horas aproximadamente, y además tienen un mínimo de olor. ¿Alguna otra pregunta que tengamos por ahí? Bueno, arrancamos. Como bien lo dijimos, ya tenemos nuestra superficie identificada, la cual vamos a proceder con nuestro paño húmedo a retirarle cualquier excedente de polvo que podamos tener en la superficie. Recordemos que nuestras áreas deben estar estructuralmente sanas. ¿Qué es esto? Libres de grasa, libres de polvo o de algún material ajeno al acabado final. En muchos casos podemos tener una superficie ya existente, para lo cual debemos identificar el tipo de producto que tenemos. Si no lo sabemos, procederemos a lijar la superficie para abrir porosidad y posteriormente este proceso, que es la limpieza de la superficie. Como lo hemos visto en diferentes ocasiones,
nuestro paño debe ser húmedo para que capture las partículas de polvo y no se dispersen nuevamente en la superficie. Y dos, al ser húmedo nos va a ayudar a que esas propiedades del trapo o del paño capturen esas partículas y no las volvamos a extender o hacer que se volaticen en el ambiente. Una vez de que ya tenemos nuestra base previamente seca, vamos a proceder a aplicar nuestro primer o sellador, el cual podremos utilizar tanto en interior como en exterior. Y tenemos tres versiones: Sotofondo 1000, 3x1 y 5x1. Esos materiales están diseñados para el mismo uso. ¿En qué cambian? En la cantidad de metros que vayamos a utilizar de nuestro primario o sellador. Para eso existen las tres versiones. Una vez de que ya tenemos nuestra base previamente limpia y seca, vamos a proceder a aplicar nuestro primario, ya sea con rodillo, ya sea con brocha, e incluso puede ser por medio de aspersión. Recordemos que son productos base agua y no contaminan el ambiente. Vamos a utilizar un rodillo de pelo corto para evitar dejar excedentes de material en la superficie y que tengamos escurrimientos mayores, e incluso para optimizar los rendimientos de material. Esto nos va a ayudar a que la carga de resina que va en el sustrato no quede marcada en nuestro acabado final. Recordemos que estos materiales tienen un tiempo de secado mínimo de entre 1 y 2 horas, dependiendo la temperatura y las corrientes de aire en el medio ambiente y la porosidad del sustrato. Un tiempo ideal para el curado general del producto es entre 6 y 8 horas, lo más óptimo. Vamos a ir cubriendo nuestra superficie y, como podrán ver, el desperdicio de material es mínimo. Para nuestros amigos en casa, esto, alrededor de aproximadamente 1 hora o un poquito más, ya no tiene aroma en el ambiente y puede utilizarse en un área en donde está habitada o en un área cerrada. No tiene ninguna contraveniencia. Vamos a ir cubriendo toda la superficie, evitando dejar partes sin cubrir o partes sin nuestro primario o sellador. Estos productos que estamos colocando son productos, como ya lo hemos mencionado, base agua, están libres de solvente y son bajos en VOC. Listo. Ya cubrimos totalmente nuestra superficie. Durante nuestra aplicación vamos a tener ya áreas previamente preparadas para tener un correcto funcionamiento de los materiales. Entonces vamos a dar nuestros tiempos ideales en casa para que los productos cumplan con sus funciones, ya que si aceleramos los procesos, pues podremos tener alguna complicación en el sustrato. Entonces, como prevención, vamos a dar nuestros tiempos y con nuestras bases previamente preparadas. Una vez que tenemos ya nuestra superficie preparada con nuestro primer o sellador, procederemos a colocar una base de alisador o reparador de nombre Cover Mix. El término mix, ya lo hemos mencionado, significa mezcla. Para nosotros un Cover Mix es una mezcla fina o un tersurador de superficie.
el cual no tiene la porosidad de un yeso, tiene una mayor dureza y además no es alcalino. Entonces, en casa nos va a retardar la absorción de líquidos y nos va a dejar la propiedad de una superficie perfectamente lisa, y en el caso de tener alguna imperfección o detalle, solamente se lija. Entonces, ahorita vamos a colocar la primera capa de producto. Ahí las capas, recordemos, van a depender mucho de la imperfección o irregularidad del sustrato. El material ya viene previamente preparado y listo para usarse, el cual no requiere dilución. Recordemos que en nuestra superficie siempre es más fácil quitar que poner. En este caso vamos a ir poniendo una mayor cantidad de producto sobre la superficie y solamente vamos a ir retirando nuestros excedentes. Recordemos en casa que la utilización de la herramienta es muy importante. Para nosotros, la utilización de lo que es una llana de acero inoxidable nos va a ayudar a que el producto no se manche o no tenga tonalidades de diferente color, ya que las herramientas de acero tradicional tienden a oxidarse o a dejarnos imperfecciones en la superficie. Vamos a ir retirando nuestros excedentes de la superficie y vamos a ir cubriendo. Nuestro cover mix es solo de uso interior y lo podemos utilizar en diferentes sustratos. Nuestros trazos deben de ser largos, de preferencia, para ir cubriendo unas mayores cantidades de área, y podemos retirar muy fácilmente los excedentes de material, ya que si lo vamos haciendo en pequeñas cantidades nos va a ocasionar manchas o empates, que son una capa sobre otra, generando imperfecciones en la base. Natán Cifuentes, güero, te manda a saludar desde Bogotá, Colombia. César Valentín, desde Tlaxcala. Un saludo para todos nuestros amigos desde el interior del país y fuera del mismo. Esperemos que todo esté bien por allá en casa. Ricardo Rivera te manda un saludo desde Honduras. Para nuestros amigos, un fuerte abrazo desde la Ciudad de México para todos ustedes, esperando que se encuentre todo muy bien por allá. Una vez de que ya procedimos a colocar nuestro material, vamos a retirar los excedentes. Tratemos de hacerlo en diferentes sentidos para no dejar esos traslapes o lo que son capa sobre capa de producto que nos van a generar irregularidades en el sustrato, y a lo cual nosotros en la aplicación le llamamos parches o empates. Y vean, es muy suavemente, no necesitamos hacer mayor presión sobre la superficie. Recordemos que las capas de aplicación del producto van a depender de las irregularidades de nuestro sustrato. Listo. Estas son las cantidades que nos sobraron del excedente de nuestra primera capa. Como bien recordaremos, para nosotros en casa ya tenemos nuestra superficie previamente preparadas. En este caso ya tenemos una base con un tiempo ideal de secado, el cual nos va a permitir ser lijable y manejable para retirar los excedentes de producto. Si tenemos alguna pregunta en casa, con mucho gusto la resolveremos. Juan, nos pregunta Eric de la Ciudad de México, ¿qué ventaja tiene este resanador a lo que suelen utilizar
sobre el panel de yeso normal? Recordaremos nosotros que el uso común de un producto que conocemos mucho en obra se llama masilla o ready mix. El ready mix es un adhesivo para la cinta de unión en las placas, pero esas masillas solamente son para eso, para plegar la perfa cinta. No son para tersurar ni para toda la superficie. Y además son de la misma base del sustrato para que no tengan alguna contraveniencia en cuanto a la superficie, pero son muy poco resistentes a la humedad y sobre todo al lijado. Entonces, el uso de esos materiales como reparador o resanador no es lo más correcto ni lo más conveniente. Para eso tenemos nosotros nuestro cover mix o nuestro resanamix, que son los ideales para el panel de yeso, en este caso en interior. Bueno, vamos a proceder a tener nuestra base ya previamente seca, la cual vamos a lijar muy suavemente y le vamos a retirar los materiales o los excedentes que generamos en la superficie. Nuestra lija es una lija fina del 280 o 320 dependiendo la irregularidad del sustrato. Aquí ya tenemos nuestra base bien seca, bien consolidada. Vamos a proceder a retirar los excedentes o las marcas de producto. Suavemente, de manera circular, para evitar marcas de nuestra lija, ¿sí? Y también para que en casa nosotros no generemos una capa mayor de polvo. Recordemos que estos materiales al lijarse generan una capa muy fina de polvo. Suavemente vamos a ir retirando nuestros excedentes, como ya lo hemos comentado, y vamos a apresurar nuestra superficie. Si utilizamos una lijadora mecánica o industrial, debemos de tener cuidado de que los movimientos que hagamos sean constantes y regulares. En este caso, como lo hemos estado mencionando, en forma regular o circular, para evitar que se genere una marca o un desbaste mayor en una sola superficie. Una vez de que ya lijamos nuestra superficie, vamos a proceder otra vez con nuestro paño húmedo. ¿Para qué? Para retirar las partículas de polvo que se generaron en la superficie. Suavemente. Y no estamos cargando nuestro sustrato de una mayor humedad o carga de agua. Como podrán ver en nuestro paño, ya capturamos esas partículas sueltas. Además, si se fijaron, no necesitamos un equipo mayor, ya sea de mascarillas, ya sea de gafas o lentes. ¿Por qué? Porque el producto es muy suave y solamente lo vamos a hacer de manera manual. Juan, Black Alvizar nos pregunta, ¿en una superficie que no se alisa, alguna recomendación? Sí. Recordemos que en casa podemos trabajar prácticamente sobre cualquier superficie, para lo cual los vamos a invitar a que consulten las páginas de Corem en lo que es la línea de reparadores o resanadores, pues son nuestros productos ideales para resolver la adherencia y la resistencia y bajar la rugosidad o la textura de una superficie y podamos pasar de una área rústica a una área fina o de un área fina a un área rústica, para lo cual tenemos dos productos especiales, que sería Cover Plus, que el término Plus es uso interior y exterior, y para nosotros en este producto sí deja rugosidad, pero es un material que adhiere prácticamente a cualquier zona lisa y sin poro. Y posteriormente, después de su tiempo de secado, podemos colocar nuestra capa de Cover Mix sobre esa superficie y cambiamos a una textura totalmente lisa y tersa. No sé si esto nos ayudó a resolver en casa. Si tenemos alguna duda de estos uso de estos materiales, consultemos la página para poder encontrar la preparación ideal del sustrato. Ricardo Rivera nos pregunta, Juan, ¿qué pasa cuando utilizas un color intenso como acabado y tienes de fondo el blanco de Cover Mix? ¿Tiene alguna variación de color?
Recordemos todos en casa que una área blanca es un área ideal para recibir cualquier tonalidad, ya que esta es libre de tono y el color que agarra es ideal al del acabado final. Cuando tenemos un producto existente y no tenemos ese contraste de color, nos va a modificar o a cambiar la combinación de tono al final. Entonces, la superficie blanca del cover mix es ideal para los acabados finales. Cornelio Zárate, en un baño que ya tiene humedad, ¿puedo alisarlo con cover mix? Así es, primero hay que identificar de dónde proviene esa humedad y podemos tratarla ya sea con nuestro primario sellador, pero previamente debemos reparar esas zonas de humedad. Vamos a colocar nuestro primario previamente en una área limpia, seca, identificando la superficie que nos genera humedad, y posteriormente podemos utilizar un cover plus porque es muy resistente y es de uso interior-exterior, el cual sí permite porosidad. Y ya posteriormente puede ser o alisado con un cover mix o queda previo para el acabado final, que puede ser en este caso una cerámica o una loseta. Esteban nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre cover plus, cover mix y resana mix? Ok, el cover plus es un adherente que nos ayuda a superficies que no tienen porosidad, que estamos hablando de una cerámica, un metal, un plástico, algún producto base solvente que tengamos ahí, o de una naturaleza muy brillante, el cual al tener brillo no tiene porosidad y esto genera una mala adherencia. Nuestro cover plus nos ayuda a sujetarse a ese sustrato, y nuestro cover mix es un pulidor o alisador que va en las superficies que van a recibir o una pintura tradicional o nuestro paladio, que es ideal para ello. Y en el caso del resana mix, es un tersurador o alisador para las placas de panel de yeso en interior, que sustituyen el uso de un ready mix tradicional. Víctor Luna, buenos días amigos. En un área de azulejo, ¿qué material puedo aplicar? Ok, para el caso de un azulejo o una cerámica, primero comprobaremos que esa cerámica está bien adherida al sustrato, sonándola suavemente ya sea con una moneda o con el cubo de una madera. Las partes que estén huecas nos están indicando que ya tienen una mala adherencia, pero si la superficie está bien adherida, solamente procederemos a limpiar el sustrato y posteriormente a aplicar nuestro cover plus. Recordemos que los primarios o selladores requieren de una base porosa o de buena adherencia, y en este caso la cerámica no tiene porosidad y nuestro cover plus nos va a ayudar a generar esa adherencia. Bueno, ya que tenemos nuestra base previamente limpia y lijada, ya procedimos a retirar el polvo. Ahora vamos a colocar una primera capa de paladio y la vamos a dejar como base de aplicación. Hoy vamos a combinar un paladio rústico, nuestra pintura que se llama Reflexi, que es un material iridiscente o tornasol que da diferentes tonalidades, y lo vamos a combinar con el Cera Plus, que es un protector para humedad y que le da muy buen brillo a la superficie. Hoy vamos a asemejar lo que es una loseta o una cerámica en casa. Entonces, vamos a proceder a colocar nuestra primera capa de paladio. Recordemos en casa que para la utilización de nuestro paladio se recomienda el manejo de llanas de acero inoxidable. En el caso ideal del paladio es la llana pequeña o llana paladio, que es de una aleación de acero inoxidable mucho más pura que las llanas de acero tradicional, que viene biselada para evitar que nos genere marcas o uniones en el sustrato, y la cual preparamos con nuestra lija del 500 para quitarle cualquier irregularidad o cualquier daño en la superficie. Entonces, vamos a proceder a colocar nuestra primera capa de paladio. Recordemos que es colocarla en áreas multidireccionales y retirando los excedentes del producto. Para esta capa es muy importante
no volver a colocar un sellador primario previamente sobre el cover mix, porque nos generaría una falsa adherencia o una capa de mala unión con nuestro paladio. La aplicación del paladio debe ser directa a nuestro cover mix. Vamos a ir cubriendo suavemente la superficie. Estos movimientos que hacemos de manera irregular nos van a ayudar a no tener lo que llamamos nosotros parches o uniones, que son los famosos traslapes. Y como podrán ver, es muy ligera la capa y nos va a servir como base de color. El material ya viene listo para usarse y viene en la combinación de color que ustedes decidan. Recordemos que Palladio tiene una carta propia de tonos y también existe la posibilidad de generar un tono nuevo o una igualación de color como nos guste en casa. Vamos a ir cubriendo nuestra superficie muy ligera, muy suavemente y de manera multidireccional. Natán Cifuentes nos pregunta, ¿esta aplicación es para exterior? Recordemos que los materiales que estamos utilizando ahorita, sea cover mix o sea Palladio, su uso es solo de interior. Y para áreas que no tengan un contacto directo con el agua, estamos hablando de áreas de regadera o cerca ya sea de un lavabo, sin protección de nuestro CeraPlus. Vamos a ir cubriendo nuestras áreas muy ligeras y en trazos irregularidades. Para nosotros en casa tenemos a veces la aplicación de nuestros maestros o nuestros compañeros a través de cuñas o espátulas de metal. Si van a utilizar este tipo de herramienta, deben ustedes de prepararlas previamente. Se recomienda el uso de llanas de acero inoxidable o cuñas de acero inoxidable porque a través de la frotación no nos modifican el color. Y las llanas o las cuñas tradicionales, con el efecto de humedad y la resina, generan manchas de oxidación, las cuales pigmentan o cambian o modifican el tono final del acabado. Entonces, ya tenemos nuestra base previamente preparada con la primera capa del producto. Recordemos que en casa nosotros aquí ya tenemos unas áreas previamente preparadas y secas, ideales para el acabado final. Entonces, si tenemos alguna duda en este proceso, los invito a que nos hagan preguntas en lo que estamos preparando nuestra siguiente aplicación. Víctor Luna nos pregunta, Juan, ¿qué color de Palladio estás aplicando y dónde puedo consultar cuántos colores manejas? ¿Haces igualaciones? Ok, recordemos que Corel tiene una carta propia de colores y se manejan en toda nuestra red de distribuidores. Pero también nosotros en casa podemos hacer o pedir que se nos fabrique un color o un tono único, para lo cual nos van a dar una dosificación y una cantidad de color que es nuestro registro o con el cual ustedes ya pueden pedir posteriormente ese mismo tono o color que ya nos igualaron. Pero se debe hacer en las tiendas de nuestros distribuidores autorizados o a través de la planta de Corel de México. Ok, ya tenemos nuestra superficie en primera capa, ya está bien seca. Vamos a proceder a lijar la superficie. En este caso, muy suavemente, solamente para retirar los excedentes o corregir alguna imperfección que nos pudiera generar la primera capa. Igual, de manera circular, muy suavemente. Y vamos a ir retirando esas pequeñas cantidades de color o de pigmentación que nos pudieran haber quedado en la superficie. Y es muy ligero, no es necesario llegar hasta el fondo. Ahora, para la textura que vamos a buscar en este momento, no es tan necesaria una
superficie tan tersa como lo hemos venido manejando en las diferentes aplicaciones de nuestro paladio tradicional. Y aquí sí podemos hacer una combinación, no solamente de uno, sino de varios colores. Recordemos que las bases de color empezamos del tono más ligero al tono más oscuro. ¿Por qué? Porque si colocamos nuestro color oscuro sobre una área clara, lo vamos a cubrir y vamos a modificar el color. Entonces solamente vamos a poner pequeñas manchas de color cuando ya tenemos la utilización de dos tonos. Pero lo correcto en este caso y para nuestra textura es un solo color. Una vez de que lijamos, volvemos o procedemos a retirar nuevamente nuestro excedente de polvo. Guillermo Vargas nos pregunta, maestro Juan, ¿cuántas manos tengo que dar de paladio para el acabado? En este caso lo más recomendable es de 2 a 3 capas. Aquí va a depender sobre todo del gusto de la textura y de la superficie que tú ya preparaste previamente. Queen Priego, señor Juan, ¿en qué empaques puedo adquirir paladio? Paladio viene dependiendo del metraje o el área que vamos a cubrir en presentaciones de 1 litro, de una cubeta y de 1 galón. Vamos a colocar cantidades un poquito más amplias de producto y lo que vamos a generar ahorita es manchas en diferentes sentidos sobre la superficie y posteriormente solamente las vamos a integrar o a cubrir sin lograr llenar la totalidad del área y que nos genere un área tan lisa o tan tersa. Esto nos va a dejar una veta más natural y nos va a ayudar, para los que no tenemos mucha experiencia en el manejo del producto, en los famosos empates o uniones. Y vean, es muy ligera la presión sobre la superficie y solamente es para integrar pequeñas cantidades de color. La saturación o las manchas que vamos generando en la superficie van a ser al gusto de nosotros. En un área mayor se recomienda que las manchas sean más grandes. En un área menor, que las manchas o los claros oscuros sean más cortos. ¿Para qué? Para que se pueda lucir perfectamente nuestro acabado final. Francisco Martínez nos pregunta, ¿cuánto de espesor es el ideal a colocar en el material? Ok, para la utilización de esta textura de paladio, el espesor ideal en 2 o 3 capas no debe exceder a los 3 milímetros. Estamos hablando de aproximadamente 1 milímetro por capa. Arismetal Salgado, ¿se puede hacer algún fondo con pintura y aplicar paladio? Para nuestra amiga en casa, recordemos que la pintura genera textura y no tenemos una área ideal de sujeción para el acabado final. Recordemos que nuestra base para la aplicación del paladio siempre debe ser cover mix. Vamos a ir cubriendo poco a poco las superficies de manera irregular y generando nuestras manchas claras y oscuras. Recordemos que esto es al gusto de nosotros. Habrá quien en casa le guste un área más cerrada o más rústica, o más fina o más larga. Y aquí sí, como lo hemos comentado, podemos utilizar no solamente 2, sino hasta 3 o varios colores. Pero para nuestra aplicación lo vamos a hacer solamente con el mismo color de base que de acabado final. Y vean, vamos cubriendo poco a poco la superficie sin un mayor esfuerzo y sin ir golpeando o dañando las superficies de aplicación, que en este caso puede ser
en nuestro cover mix y vamos a ir resanando o detallando las bases. Háganlo en casa de una manera muy tradicional. Y aquí algo interesante, en esta técnica, como bien lo pueden ver, no necesitamos ser expertos para lograr la textura que deseamos. Jonathan Villagómez, ¿cómo hacer para que no se miren las uniones? Como ya lo estamos viendo ahorita, la generación de esta textura es ideal para evitar que tengamos manchas o uniones. Como bien lo pueden ver, aquí tenemos un área sin cubrir y que podemos al siguiente día o a través de las horas volver a retrabajar o a unir. ¿Qué es esto? Colocamos nuestras manchas de color de nuestro mismo tono y solamente vamos uniendo o integrando. Y vean, se pierden esas uniones o esos traslapes, ya que la textura no es regular y no necesitamos un área normal o totalmente lisa. Listo. Ya cubrimos nuestra superficie con nuestro paladio en el mismo color y de una manera irregular. Como bien podrán ver, tiene generación de varias tonalidades, que son las manchas claras y las manchas oscuras. Si nosotros en casa no somos expertos, alguien podría indicarnos que son dos colores. ¿Por qué? La mancha de color en humedad es más oscura y al secar se aclara completamente. Mario Ramos, ¿tienen algún producto que se pueda aplicar en un falso plafón de regadera? Sí, para nuestro amigo. En Corepe, México, manejamos una línea de pinturas muy especiales que son los famosos esmaltes base agua, que son productos que son muy resistentes a la humedad y al lavado. Y al ser base agua, no tenemos un mayor problema en cuanto a la generación de vapores o de solventes en una superficie ya habitada. Su tiempo de secado es muy corto y su manejo tradicional es ya sea con brocha, ya sea con pistola o en este caso a través de un rodillo. Edgar Alejandro Salazar, ¿es recomendable lijar entre mano y mano y qué número de lija se debe utilizar? Ok, para esta textura que en el momento nos ocupa, no va a ser necesario lijar tanto. El lijado se utiliza para quitar las irregularidades del sustrato y abrir porosidad en la superficie. Recordemos que nuestra base de paladio es un área muy lisa y muy tersa. Entonces, esa generación nos va a ayudar a que nosotros tengamos un área con una mayor mordencia o un mayor amarre. Agustín Ferrara, ¿se puede aplicar sobre panel de yeso? Así es. Recordemos que en la actualidad una de las áreas en cuanto a resistencia y peso es el panel de yeso. Y eso nos ayuda a modificar o hacer cambio de texturas o de formas muy rápidamente en un interior. Lo cual solamente se requiere de nuestro sellador o primario, sotofondo, y posteriormente nuestro alisador o preparador, cover mix. Y nuestro acabado final, que en este caso nos procede el paladio. Ismael Castruita, ¿cómo puedo preparar un muro de yeso para recibir este paladio? Para las superficies que ya contienen yeso, se recomienda primero secar que la superficie esté totalmente seca y posteriormente utilizar nuestro primario sellador sotofondo en cualquiera de nuestras tres versiones. Posteriormente alisar con el cover mix porque nos va a atesorar la base y nos va a bajar la porosidad del sustrato. Es lijable y en este caso una muy buena adherencia a nuestro acabado final que va a ser el paladio. Joseph Solórzano, ¿cuántos metros cuadrados hago con un galón de paladio? Estamos hablando que la utilización de un paladio puede ser de 12 hasta 14 metros por galón dependiendo de cómo preparemos la superficie y la cantidad de capas que vayamos a utilizar en nuestra textura que buscamos. Agustín Farrera, ¿qué tipo de paño estás utilizando? Es una franela o un paño tradicional, ¿sí? No es la franela común o comercial, porque esta a la vez con la humedad nos va a generar soltar
tono. Aquí en este caso es una, ya sea toalla, ya sea un paño de algodón, de preferencia blanco se recomienda para no cambiar la tonalidad de la base. Bueno, una vez de que ya colocamos nuestra superficie con nuestro paladio, vamos a proceder a combinarlo. A diferencia de la textura tradicional, en donde en la etapa final pulimos a través de flotación, aquí no va a ser necesario. Aquí vamos a buscar la textura combinándola con nuestro protector que se llama Cera Plus. El Cera Plus es una cera especial para resistir la agresión de la humedad o de la grasa. En este caso la vamos a combinar con nuestra pintura iridiscente o tornasol de nombre Reflexi. Para lo cual les pido en casa que vean las tonalidades previas antes de la colocación final, para que la combinación de color sea la ideal para nosotros. Vamos a proceder a colocar nuestra cera sobre la base de la llana. Nuestra cera no se diluye, ya viene lista para aplicarse. Y lo que vamos a hacer es combinar uno o varios colores de nuestra pintura Reflexi, que es iridiscente o tornasol. Aquí yo voy a hacer la combinación ya sea de dos colores para dar un efecto más natural o de una loseta de mármol. Vean. Es ir cubriendo la superficie y saturándola de la cantidad de color que a nosotros nos agrade. Y como podrán ver, aquí ya no se utiliza el brillo de la llana tradicional, que es algo de lo que nuestros amigos en casa más nos ocupan en preguntas o en necesidades por el caso de la aplicación. Vamos a ir colocando nuestras pequeñas cantidades de producto. Se mezclan en fresco, aquí no es necesario dejar secar, pero en caso de que ustedes quieran hacer una modificación de color, sí se puede hacer una combinación con otro tono posteriormente. Juan Antonio Ramírez nos pregunta, si yo quiero aplicar Reflexi sobre un paladio ya colocado, ¿puedo hacerlo? Sí, así es. Tú puedes colocar la superficie sobre una superficie ya aplicada con anterioridad y cambiarla o modificar la tonalidad utilizando nuestro Reflexi y de preferencia combinarlo con el Cera Plus, que es un producto que le va a ayudar a renovar o adquirir una tonalidad de un brillo un poquito más falso, puede decirse, más sintético. Miguel Velasco, ¿cuántas manos de Cera Plus deben aplicarse para dar un buen brillo? Recordemos que las manos de Cera Plus se recomiendan para la protección o para el uso, y aquí lo más recomendable es cuando menos dar 2 capas de Cera Plus sobre la superficie a tratar. Como podrán ver, aquí nuestras áreas o nuestras superficies no están requiriendo de un mayor esfuerzo para la obtención de una textura tradicional o de un brillo. Y vean, nosotros vamos modificando las cantidades o los cambios de color o las marcas de color, para lo cual nos está ayudando la textura rústica que dejamos en nuestro acabado inicial. Esto en casa es ideal para la gente que no tiene mucha experiencia en la utilización del paladio. Y que nosotros podemos hacerlo de una manera muy sencilla y muy fácil. Y vean, vamos modificando las capas o las cargas de color a nuestra entera gusto. Y aquí sí, podemos utilizar no solamente 2 tonos, sino podemos utilizar hasta 4 o 5 tonos,
dependiendo una textura que nosotros deseamos o queramos obtener en casa. Vean, se desliza muy suavemente nuestro producto y no requiere un mayor esfuerzo. Ni estamos utilizando productos ajenos a la marca. Miguel García, ¿qué producto se puede utilizar para dejar un agrietado más marcado? Recordemos que en uno de nuestros talleres anteriores utilizamos un producto de base que se llamaba craquelato. Y posteriormente nuestra aplicación de paladio sobre esas capas de craquelato. Y como acabado final podemos utilizar esto. Una capa ya sea de Cera Plus combinado con Iflexi nos van a dar una tonalidad totalmente distinta. Eric de la Ciudad de México nos pregunta, Juan, oye, ¿quiere decir que ya aplicaste ese craquelato con paladio? ¿Dónde puedo ver ese video? Para nuestros amigos en casa, recordemos que lo hicimos hace una semana y lo podemos encontrar a través de Facebook o a través de YouTube en las páginas de ventascorep.com.mx. Recordemos que tenemos una línea 01800 donde ustedes nos pueden contactar y sería el 01800 2673 869. Y para nuestras páginas en internet sería ventas@corep.com.mx. Para nuestros amigos en casa, vean cómo hemos modificado nuestro paladio tradicional en una nueva tonalidad de un paladio rústico. Si yo quiero que domine un poquito más en un tono dorado o oro, vamos a colocar una mancha de color un poquito más intensa. Solamente extendiéndolo, la base de aplicación no requiere un mayor esfuerzo. Para nuestros amigos en casa, si todavía quisiera tener un lustre mayor, dejamos secar nuestra capa y posteriormente podemos utilizar nuestra pulidora o nuestra llana de acero inoxidable. Para nosotros en casa, como podrán ver, estas máscaras de color se las vamos a dar a nuestro gusto. Aquí está de una manera muy ligera. Ahorita voy a cargar el color para que vean cómo modificamos la superficie. Si lo vemos en casa, recordemos que las combinaciones de color son a nuestro gusto. ¿Qué voy a hacer ahorita? Marcar un poquito más esas líneas de color, dependiendo de la utilización del tono, para que nosotros podamos verlas o apreciarlas mejor. Y vean, el rendimiento que hemos estado teniendo es muy amplio. Y podemos pasar de una textura ya existente a una nueva textura con nuestra línea de reflexión. Recordemos que es pintura. Y le vamos a dar una apariencia totalmente nueva. Para aquellos amiguitos que nos siguen en las redes sociales, si consultamos la página de aplicación del paladio, uno de los detalles que vemos es que la obtención del brillo se hace en la última capa. Y aquí nosotros lo estamos haciendo una textura y un cambio de color de una manera muy fácil y sin herramientas ni un esfuerzo mayor. Esto es para renovar o para combinar nuestro paladio que ya tenemos en casa y al cual podemos cambiarle la vida y la apariencia combinándolo de esta manera. Recordemos que lo único que vamos a utilizar en este caso van a ser nuestro Cera Plus y nuestro Reflex. Y ya no vamos a utilizar o una mano de obra muy especializada o un mayor esfuerzo. Y listo. Ya hemos logrado un cambio de color, una modificación de área y en este caso una textura muy similar a una cerámica o a un mármol natural.
Para todos nuestros amigos, un fuerte abrazo, un gran saludo y esperamos ver sus creaciones o sus nuevas técnicas que nos puedan ustedes sugerir. Recordemos que nuestra página en internet es ventas@corep.com.mx y nuestra línea o número telefónico es el 01800 2673 869, en donde ustedes podrán ver los siguientes tutoriales de aplicación y vamos a ir jugando con nuestras texturas. Para todos en casa, un fuerte abrazo. Un gran saludo de su amigo y compañero, el señor Juan Manuel Torres, su servidor.